Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 11 de septiembre del 2023. Es día lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1 del 24 y del capítulo 2 hasta el versículo 3. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 6, del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Esta es palabra de Dios, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, la primera lectura de Colosenses es una explicación, una información que está dando Pablo a los de Colosa, a la gente de Colosa, a todos los colosenses. Si ustedes se dan cuenta, es muy importante entender que hay muchas cosas aquí que se dicen, se informan, se platican, se explican, pero no es palabra de Dios. Aquí es una información de Pablo, es un adoctrinamiento de Pablo. Yo siempre quiero que ustedes entiendan esto y que lo tomen con mucha seriedad, porque una cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la doctrina de la iglesia, otra cosa es la palabra de Dios. Esta es doctrina de la iglesia, pero de la iglesia en la época de Pablo, no de la iglesia actual, ¿sí? La iglesia vaticanal, ¿no? La iglesia católica, no. No voy a hablar de otras iglesias, hermanos, siempre me gusta nada más hablar de la iglesia católica. Acuérdense que hoy en día la iglesia católica ha inventado muchas cosas, no por mal, o a lo mejor porque tienen algún interés, pero el objetivo primordial es acercarlos a Dios, para que conozcan a Dios y para que se instruyan poco a poco. Desafortunadamente, la mayoría de los católicos no estudian la palabra de Dios, no estudian el significado, no estudian la teología, no estudian, ¿sí?, las Sagradas Escrituras. Muy poca gente ha podido leer todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, ¿no? Y mucho menos han leído los 46 libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros, que hacen un total de 73 libros. Está dividida la Sagrada Escritura en dos testamentos, el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es un conjunto de libros, no es un solo libro. Hagan de cuenta que son 73 libros que están conjuntos en un solo, ¿no? En un solo empastado, ¿sí? Pero muy difícilmente se estudia la palabra de Dios, muy difícilmente la gente escudriña. Por lo tanto, se quedan con lo poco que el sacerdote, el presbítero, les informa dominicalmente, ¿no? Porque
la iglesia les fuerza a que vayan a la iglesia aunque sea un día a la semana, ¿no? Y hasta se los platica, ¿no? Es pecado si no vas el domingo a misa, ¿no? No es tanto eso, sino que es una doctrina que ellos ponen para que tú te acerques, porque si no, de lo contrario, ni te acercarías los domingos, ni nunca, como muchos de hoy en día. Muchos jóvenes, niños, mucha gente adulta ni se para en la iglesia, ¿no? Se dicen que son católicos porque fueron bautizados, otros hasta reniegan, ¿no? Después de ver tantas calamidades de nuestros sacerdotes, pues hasta se retiran de la iglesia católica. Pues tienen razón por un lado, ¿no? Pero por otro lado están muy ignorantes porque no conocen la palabra de Dios, ¿no? Si no es cosa de alejarnos de la iglesia institucional, pues es la que nos está apoyando de alguna manera doctrinalmente, ¿no? Sí, tienen unos aspectos muy ridículos, muy pecaminosos, tienen muchos errores, pero pues bueno, la gente que conocemos esto lo podemos decir y criticar, pero los que no, pues ahí siguen, ¿sí? Y bueno, aquí lo importante es que nos demos cuenta que en este tiempo que está diciendo Pablo a los colosenses, pues es un adoctrinamiento que él les está proporcionando en aquel entonces. Y les dice hermanos, pues no son hermanos de sangre, sino hermanos en Cristo. Dice, ahora me alegro por sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Así lo dice él, la doctrina, ¿no? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Así nos lo está doctrinando él en aquel entonces. No es una iglesia institucional, es una iglesia de seres vivos que somos todos nosotros, como en la actualidad. Somos iglesia viva del Espíritu Santo. Y bueno, pues Pablo aquí no estaba dentro de un templo, no estaba dentro de una sinagoga, no estaba dentro de una iglesia católica, porque ni existían. La iglesia era él, la iglesia somos nosotros. Y está doctrinando de una manera, está enseñando de una manera. Así como yo les estoy explicando las cosas, es un adoctrinamiento que yo les estoy proporcionando en mi forma de explicar. Pero yo me trato de basar en la Sagrada Escritura para que ustedes lo tengan. Y por eso Pablo hace lo mismo. Y aquí nos dice que el cuerpo somos nosotros, que somos la iglesia. ¿Sí? Y dice que sufre, pues sí, porque acuérdense que él persiguió a los primeros cristianos y ahora lo estaban persiguiendo a él. Pablo, recuerden que tenía nacionalidad romana, pero era judío, descendiente de fariseos. Y era un personaje que se dedicaba al comercio, hacía casas de campaña y las vendía y de eso ganaba dinero. Era una persona que tenía mucho conocimiento de los idiomas, no porque haya entrado a una escuela de idiomas, sino porque como andaba vendiendo, pues tenía que tener conocimiento de los idiomas de diferentes lugares a donde él habitaba, para ir a vender su producto. Bueno, ya les di una orientación. Le decimos Pablo, pero en realidad su nombre verdadero era Saulo. Y nació en Tarso, en la ciudad de Tarso. Bueno, sigue diciendo que por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de la iglesia. Sí, él ya se dice que es ministro, pues un sacerdote, un predicador, un discípulo, un apóstol, para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto de Dios que ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora se ha revelado a su pueblo santo. No le dice pueblo santo, no, tanto a los paganos como a los judíos, pues santo de dónde, ¿no? Sí, o sea, acuérdense que la santidad pues es algo relativo, ¿no? Para nosotros, sí, lo vemos desde un punto de vista, pero para Dios es otra situación. Sí, la santidad es algo muy difícil, ¿no? No cualquiera puede decir soy santo, ¿no? O que es santo esa persona, ¿no? Dentro de la iglesia católica pues nos hemos dado cuenta que hay gente que le dicen que es un santo, ¿no? Y lo elevan a los altares y lo ponen como ejemplo a seguir, pero los sacerdotes no te dicen que los santos no hacen milagros, ahí se quedan callados, ¿no? ¿Sí? ¿Le estás pidiendo al santo? Ah, qué bueno. Y como ven que deja limosna, pues no le dicen nada. Pero en vez de que le digan, oye, pues aunque le digas y le hables y todo, no te va a hacer caso a él porque es una escultura, es una imagen, ¿sí? O estás concentrado, pídele a Dios, a nuestro Padre Dios, Él es el que te va a escuchar, ¿no? Pero no nos explican las cosas. ¿Por qué? Porque es un adoctrinamiento que ellos tienen diferente al verdadero, ¿no? Sí, la iglesia tiene unas situaciones muy críticas, ¿eh? Sí, pero bueno, después las vamos a ir manejando con más ahínco, ¿no? Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y la riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes, pues sí, porque ya tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Desde Pentecostés llegó el Espíritu de Dios, entonces lo debemos de tener nosotros bien presente, ¿sí? Dice, predicamos cuando corregimos a los hombres y nos instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Esa es la lucha, ¿no? Que nos comportemos como verdaderos cristianos, no como verdaderos judíos, no.
Por lo tanto, tenemos nosotros la base primordial es el Nuevo Testamento. La base primordial es la doctrina de Cristo, no la doctrina de la iglesia, es la doctrina de Cristo. La iglesia te impone reglas, te impone leyes. Pero recordemos que ellos se amparan bajo un verso que dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, pero eso no habla de todo, eso habla solamente de un evento, de un momento, ¿sí? De aquellas personas que se arrepienten en su momento y que se llenan del Señor. Y los que no se arrepienten, bueno, sí, entonces habla de ese evento, no habla de todo lo que quiere inventar la institución. No, no, no. Ellos se amparan con eso. Ya lo vimos hace unos cuantos días, sí, en el Evangelio, ya lo explicamos. Bueno, dice aquí entonces que pues nos corrigen, nos instruyen con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Cristo, sí. Por eso precisamente me empeño, dice Pablo, y lucho con fuerza de Cristo, que actúa personalmente en mí. Pues sí, porque ya tenemos al Espíritu Santo, ese es nuestro trabajo, hermanos, ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. No nada más venimos a vivir de una manera mundana y terrenal, también tenemos que ponernos a trabajar en una forma espiritual, eso es lo importante. Siempre se los he estado diciendo y siempre se los seguiré estando diciendo. Entonces disculpen, ¿no? Porque a lo mejor dicen, ay, siempre lo mismo. Es que eso es, hermano. Venimos a trabajar en nombre de Dios con el poder del Espíritu Santo, que ya lo tienes. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es la institución. Son templos en los que tú vas para que tengas tú un momento de reconciliación, un momento de oración, o para que te administres los sacramentos, ¿sí? Ya sea el bautismo, la confirmación, la unción, la comunión, ¿sí? Y la reconciliación plena, ¿no? Bueno, dice aquí, quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, dice Pablo. Está haciendo bastante, ¿no? Por los de la Odisea y por todos los que me conocen personalmente, dicen, por los que me conocen y no me conocen, yo estoy haciendo todo lo posible para que conozcan al Señor. Se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor. O sea, la unión es muy importante, hermanos, entre nosotros. Pero qué difícil es a veces hasta tener unión en la familia, ¿no? Sí, porque todos, acuérdense que en la familia todos los hijos son diferentes. Sí, es como los dedos de una mano, todos los dedos son diferentes. Están en una misma mano pero son diferentes. El pulgar no se parece al meñique, ni al medio, ni el anular, ni el índice. Son diferentes y todos se necesitan. Entonces debemos vivir unidos en el amor de Cristo para alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo. Es el designio secreto de Dios que es Cristo. Así lo dice Pablo. Miren, todo esto que estamos hablando es doctrina de Pablo, es doctrina de la iglesia, es doctrina de esa iglesia, no de esta institución que hoy tenemos. Es de la iglesia, porque él es iglesia, Pablo es iglesia, al igual que tú y yo somos iglesia, somos templos vivos del Espíritu Santo. Pero aquí esto no es palabra de Dios. Yo cuando leo la lectura, al final digo palabra de Dios, te alabamos Señor, pero porque puede contener ahí una parte del mensaje divino que lo está transmitiendo el personaje que en este caso es Pablo, ¿sí? Pero no es exactamente que estas líneas las haya hablado Dios, ¿no? Ya hemos visto en la Sagrada Escritura en donde sí, Dios habla, y lo han anotado los agiógrafos sagrados, y lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Cristo en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia? Miren, hermanos, si nosotros conociéramos verdaderamente a Cristo, si verdaderamente le diéramos un estudio a los evangelios, entenderíamos muchas cosas y nos daríamos cuenta de la sabiduría tan grande que Cristo nos ha dejado. Me han preguntado y ustedes se preguntarán y siempre preguntan qué es lo que debemos de hacer para empezar a leer la Sagrada Escritura. Leer primero los evangelios, estudiar los evangelios, quién los escribió, ¿sí? Cuántos capítulos son, cuántos versículos, quién puso los capítulos, quién inventó los versículos, ¿sí? Todo, quiénes son los personajes que salen. Hoy en día es muy fácil, porque ustedes pueden agarrar el internet, mínimo pueden agarrarle el Wikipedia y a ver quién era Juan el Bautista y les va a desarrollar. A ver quién era Mateo, pues se llamaba Leví. A ver quién era Marcos y les va a decir quién era Lucas, un médico griego.
que conoció a María y María lo evangelizó y de ahí escribió todo lo que, porque es el único evangelio que nos habla desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y los otros evangelios no son así. Y después nos hablan de que los Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho los evangelios en su forma de cómo los explican. Y dicen que son sinópticos. Pero el de Juan no, el Juan es muy diferente. Entonces así es debes de empezar a leer la Sagrada Escritura, ¿sí? Poco a poco. Acuérdate que el Nuevo Testamento son 27 libros. Antes eran 26, ¿sí? Porque todavía no acreditaban el libro del Apocalipsis, que en realidad se llama Revelación. No lo acreditaban y lo aceptaron ya después. Más o menos en el año 450 lo aceptaron el libro, pero en realidad fue escrito por la comunidad juánica, por los seguidores de Juan, con algunas palabras y escritos de Juan, pero fue una conjunción que hicieron los seguidores de Juan. Y ya después la iglesia, ya conformada de una manera institucional, aceptó el libro del Apocalipsis. Y entonces eran 26 libros y se juntó uno más, eran 27. Hoy tenemos 27. Pero antes, que eran 26 libros, 13 libros eran de Pablo. La mitad del Nuevo Testamento son de este señor Pablo que acabamos de escuchar ahorita, ¿sí? Entonces, cuando tú quieras leer las Sagradas Escrituras, pues lo primero que debes de hacer es ponerte a leer los evangelios, estudiar los evangelios, investigar cada uno de esos y leerlos con calma, ¿sí? Para que vayas viendo literalmente qué es lo que dice, porque no solamente lo vas a entender literalmente, las parábolas pues no las puedes entender literalmente, ¿verdad? Ya que has estudiado bien el Nuevo Testamento, podrás ir leyendo el Antiguo Testamento y podrás ir leyendo primero el Génesis, el Éxodo, los dos primeros libros, ¿sí? Y ya después, si quieres, puedes leer los libros históricos del Antiguo Testamento. Yo no te digo que leas todos los 5 primeros libros de la Biblia porque no les vas a entender. Acuérdate que el Génesis también tienes que leerlo, tienes que estudiarlo y saber que fue escrito en diferentes épocas, no fue escrito en una sola época, se le atribuye a Moisés, pero una parte del Génesis fue escrito pues ya como 1000 años después, ¿sí? De que había escrito unas partes del Génesis Moisés. O sea, lo conjuntaron, lo arreglaron, lo incorporaron, lo completaron. Todo eso lo debemos de saber, ¿eh? Porque si no, pues nos pensamos, lo escribió y así como lo escribió, así lo tenemos. No, hermanos, no. Y aparte, debes de saber tú que hay muchas traducciones equívocas a nuestro idioma, ¿sí? Hay muchas palabras equívocas. Siempre hablan de la ira del Señor. El Señor, pues como, y la iglesia dice que la ira es un pecado. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios tiene pecado de la ira, del enojo? ¿Sí? No, hermanos. Es el poder de Dios, pero las traducciones nos afectan mucho a veces en nuestro idioma y todo eso lo debes de aprender. Y también la simbología, lo que significa cada uno de los números, el número 1, el número 2, número 3 es el poder de la Santísima Trinidad, el número 4 es preparación, ya sea 4 con un 0, con 2 ceros o con 3 ceros, sea el 4, 40, 400, 4000, significa preparación. El número 5 es el trabajo del hombre, sea el 5 con un 0, con otro 0, con otro 0, es lo mismo, es el trabajo del hombre. El número 6 es el número de la imperfección, nada más que salen con que el 666 es 3 veces el poder del anticristo, ¿no? ¿Por qué? Porque el anticristo, déjenme decirles a ustedes, hermanos, que es todo aquel que está en contra de Cristo. Y los que están en contra de Cristo pues son los seres humanos. Y el número 6 es el sexto día cuando creó al hombre Dios. Y nosotros somos imperfectos. Dirán ustedes, bueno, entonces ¿por qué Dios no nos hizo perfectos? Dios hizo perfecto al hombre, pero caímos en el error, en el pecado por causa del maligno, no porque nosotros hayamos querido. Todo eso lo tienes que estudiar, todo eso lo tienes que aprender, hermano. Entonces, pues sí, es algo difícil, ¿eh? No es sencillo. Pero si me preguntas qué vas a empezar a leer, bueno, pues ya te dije. Primero, el Nuevo Testamento. Leamos entonces, bueno, ya lo leímos, Lucas capítulo 6 del 6 al 11. Dice que Jesús entró en la sinagoga un sábado, que los sábados los judíos no pueden hacer nada, no pueden trabajar, no pueden cocinar, no pueden caminar demasiado, unas distancias, no se pueden bañar, no pueden tener relaciones sexuales. O sea, ¿por qué? Porque es un día dedicado plenamente al Señor. Sí, así lo dice la ley mosaica. ¿Ah? Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. ¿Tenía alguna enfermedad? No sabemos cuál era, ¿no? Sí, los escribas y los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo, ¿no? Decir, está violentando la ley mosaica, ¿no? Entonces,
tenemos que condenarlo, tenemos que aprenderlo y tenemos que juzgarlo, porque no está cumpliendo con la ley. Les digo que los fariseos y los escribas parecían policías de tránsito, ¿no? De ahí de Cuautitlán, Izcalli, porque son los más perros, ¿no? Esos policías, ¿no? Te detienen y casi casi te encueran, ¿no? Te golpean, te secuestran y a lo mejor hasta te desaparecen, ¿no? Sí, son de lo peor. Disculpen, policías, disculpen, pero pues es la verdad, estamos en la Ciudad de México y esto pasa en muchas partes del Estado de México. Bueno, parecían policías y nada más lo andaban investigando a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos menciona que Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio para que todos lo vieran. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Pues nada. Esa es la respuesta, porque es la verdad, nada se permitía hacer en sábado, nada. ¿Sí? Y dice Jesús, ¿qué está permitido, hacer el bien o el mal? ¿Sí? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer la vista a todos, Jesucristo los volteó a ver a todos, a los que estaban ahí, le dijo al hombre, extiende la mano. Este señor extendió la mano y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús, pues por haber violado la ley mosaica, ¿no? Acuérdense que Jesucristo ya nos había dicho que él era el dueño del sábado cuando le criticaron que sus discípulos estaban comiendo en sábado porque estaban arrancando las espigas cuando iban caminando en el campo. Y les dijo, ¿qué no se acuerdan cuando el rey David entró en el templo y sus hombres y se comieron los panes consagrados para los sacerdotes nada más? ¿Sí? Hermanos, la ley fue hecha para nosotros, no nosotros para la ley. La ley es para que tú te incorpores, para que tú la conozcas, para que tú la entiendas y para que tú te manejes correctamente y así te va a ir bien. Si no tienes una ley que te explique cómo debes de comportarte en la vida, pues te va a ir mal y vas a tener muchos problemas, muchas preocupaciones. En la ley de Dios dice, no robarás. ¿Y cuánta gente roba? Secuestra, mata por robar. Imagínense. Pues ya, no está cumpliendo ese mandamiento, por lo tanto le está yendo mal a esa persona y le va a ir muy mal. ¿Sí? No decir mentiras, ¿no? ¿Cuántas personas mienten para favorecerse? Políticos y no políticos, maestros y no maestros, papás y no papás, todo por beneficio de ellos, y principalmente nuestros guías espirituales, que a veces nos inventan cosas en la iglesia. Que yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es más importante, que tú hagas una obra de caridad o que recibas del Padre Francisco, el Papa, indulgencia plenaria? ¿Qué es más importante para Dios? A ver, ¿vas a decir que la indulgencia plenaria? No, hermano. El trabajo, las obras de caridad que hagas con el poder del Espíritu Santo es lo más importante. Pero no te lo dice la iglesia. ¿Por qué? Porque te están instruyendo en su forma doctrinal de iglesia, de institución. ¿Sí? Y así te dicen muchas cosas. Por eso te digo, te invitan a que vengas los domingos a misa. Sí, pero es para que conozcas la palabra de Dios, porque si no, ni irías, nunca. Sí, no, pues no. Te dicen que hagas tu primera comunión pues para que te prepares doctrinalmente con la palabra de Cristo. Te enseñan a hacer oración, te enseñan a reconciliarte, te enseñan bases básicas de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pasajes bíblicos. Pero si tú no tuvieras una preparación para llevar a cabo ese sacramento de la primera comunión, pues no conocerías ni eso, ni te pararías. Porque hoy en día, déjenme decirles que muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes y muchos adultos no han realizado su confirmación, no están bautizados, no han realizado su comunión y mucho menos van a misa. Y si desgraciadamente van a misa y el padrecito les empieza a hablar de política, les empieza a hablar del deporte, les empieza a hablar de espectáculos, les empieza a hablar de Masterchef, pues no, hermanos, peor pierden el tiempo. Si así estamos necesitados de la palabra de Dios y el único momento que voy son los 5 o 10 minutos que el Padre va a hablar en su homilía y nos habla de otra cosa y no nos habla, y algunos otros que ya están más plenos en esto nos dicen pórtense bien, no cometan pecado, no sean agresivos, arrepiéntanse de sus pecados, sí, vengan a la iglesia, ayuden a la iglesia, pero no te dicen pónganse a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Eso no te lo dicen, hermano. Y eso es lo que debemos de hacer hoy en día.
Ese es un llamado a todos los sacerdotes presbíteros de la Iglesia Católica. No hablo de las otras iglesias, no. No es que no me importe, pero no hablo de eso. Hablo nada más de la Iglesia Católica. Es un mensaje que les pido yo a los sacerdotes, que inviten a la feligresía a que se pongan a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo que nos está pidiendo Cristo, nos está pidiendo Dios. Vivimos la época del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero que esto les haya ayudado a ustedes para que tengan un poquito más de, de conocimiento, y como yo les digo, tengan ustedes este deseo de conocer a Dios, de amarlo y de servirlo, porque eso es a lo que venimos. Sí, estamos ahorita ya el día 11 de septiembre, ya en México, pues ya se vienen muchas festividades, ¿verdad? Y ya toda la gente está muy preocupada porque ya viene este la celebración de la independencia de México, el grito que va a dar el presidente de nuestra república, el que está en turno, ¿no? Que 30 millones votaron por él, ¿no? Y cómo lo quieren, y cómo lo adoran, y cómo lo veneran, y cómo lo siguen, ¿no? Ya están preparando las tostadas, el pozole, ya están preparando los chiles en nogada, y ya están bien clavados en todo eso, ¿eh? Y ya después ya están preparando hasta ya viene noviembre también, y ya que la fiesta para el Día de Muertos, y ya están preparándose para también fin de año, ¿no? Sí, la cena de fin de año. Y la cena de Navidad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo pues no nació el 24 de diciembre a medianoche, ¿no? Es una fiesta que puso la iglesia para opacar una fiesta pagana, sí, de aquel entonces allá en Roma, ¿verdad? Sí, y bueno, ya saben que a la iglesia le gusta mucho poner las fiestas en las fiestas que se tenían de gente que tenía adoración a ídolos o a monumentos o a dioses, gente pagana, ¿no? Y la iglesia siempre le ha gustado poner por encima de esas fiestas una fiesta católica o una fiesta cristiana, ¿no? Y bueno, como les digo, no sabemos exactamente el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas explicaciones que algunos nos proporcionan, diciendo que, bueno, pues en la Sagrada Escritura aproximadamente nos dicen cuándo nació nuestro Señor Jesucristo, y nos dan fechas, ¿no? Dicen que el sacerdote Zacarías, el papá de Juan el Bautista, pues había sido sacerdote por un tiempo, sí, porque eran tiempos de muchos sacerdotes que se ofrecían en el templo, sí, eran 24 turnos. Entonces él tenía el turno octavo, Zacarías, y y fue cuando quedó embarazada su esposa. Entonces era el octavo turno, así lo dice la Sagrada Escritura. Y entonces si ustedes empiezan a buscar y investigar, nos damos cuenta que el octavo turno de Zacarías, pues estamos hablando del cuarto mes, porque son 15 días. Cada 15 días es un turno, ¿no? Entonces el año para los judíos empieza aproximadamente como en marzo, en el mes de Nisan. Entonces, imagínense, sería aproximadamente, estoy hablando de una manera que lo explican algunos, ¿eh? Yo no tengo la exactitud, pero no tenemos exactamente el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero se menciona marzo, sería un mes, abril 2 meses, mayo y junio. Entonces, Zacarías, cuando estuvo en el templo, en el octavo turno, fue la última quincena de junio para nosotros, ¿no? Para ellos era la octava quincena, y fue cuando quedó embarazada esta Isabel. Entonces, a los 9 meses después de junio, pues nace, ¿quién? Pues Juan, su hijo. Entonces es junio, fíjense, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿sí? Y marzo, vuelvo a repetirles, se queda embarazada el último de junio, ¿no? Entonces, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. O sea, Juan nace en marzo, supuestamente así lo manejan, ¿no? ¿Y cuántos meses después nace Jesucristo? ¿Sí? 3 meses después. Entonces, si marzo nace Juan, entonces abril, mayo y junio, estamos hablando que aproximadamente nace nuestro Señor Jesucristo en julio. Así dicen algunos, así lo explican uno, ¿no? Yo no sé si eso sea verídico o sea cierto,
lo tendrían que investigar los teólogos, los estudiosos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que afortunadamente hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo y nos tenemos que poner a trabajar con Él. ¿Sí? Vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí sí lo sabemos, que vino 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vino para todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a trabajar, hermanos. Si no, nada más vivir de una manera mundana y terrenal, ¿eh? Lo aclaro y lo reaclaro y siempre se los voy a estar diciendo. Bueno, que Dios los bendiga.